En estas imágenes vemos a distintas personas que están realizando deportes de alta exigencia, como son carreras de más de 10 kilómetros, maratones de 42 kilómetros, o personas que realizan otro tipo de actividad física, pero que requieren una alta capacidad aeróbica y alta exigencia física. Bueno, todos ellos tienen que tener en cuenta la reposición de su glucógeno muscular y hepático. Esto, vamos a ver, se puede realizar, ustedes les habrán comentado, consumiendo unas cantidades importantes de alimentos ricos en carbohidratos, como pueden ser pastas, distintas frutas, distintos tipos de cereales, que ayudan entonces a sintetizar el glucógeno necesario para luego tener disponibles reservas energéticas el día de la prueba. Como recordarán cuando vieron estructura de carbohidratos, el glucógeno es un polímero de reserva en eucariotas superiores y también en algunos protistas como tetraimena, y está constituido por restos de glucosa enlazados en enlaces alfa-1,4 o con ramificaciones de tipo alfa-1,6. Todas las configuraciones de los carbonos anoméricos son de tipo alfa. Si vemos un esquema de la molécula ramificada de glucógeno, como está en el ángulo inferior izquierdo, distinguimos distintas poblaciones de glucosa, podemos decirlo así, las correspondientes al extremo reductor, las correspondientes al extremo no reductor, en celeste, y las del punto de ramificación, en violeta. El glucógeno se asocia o se organiza en gránulos y se los puede encontrar en el citosol de las células. Otro polímero de reserva que podemos encontrar, en este caso en plantas superiores, es el almidón. En verdad constituye una mezcla de dos polímeros de glucosa, amilosa, que es de tipo lineal y está representada en celeste allí, y la amilopectina, que es de tipo ramificada. Su estructura es muy parecida a la del glucógeno, pero menos ramificada que el mismo, y en los cloroplastos de plantas superiores está almacenado este almidón, que se sintetiza a partir de las reacciones lumínicas, a partir del dióxido de carbono y la energía absorbida por la clorofila. Vemos aquí en forma más detallada las uniones alfa-1,4 de la cadena lineal del glucógeno y cómo se verían los puntos de ramificación en posición alfa-1,6 de las glucosas del punto de ramificación. El número de residuos por ramificación puede variar, pero va entre 8 a 14 residuos de glucosa aproximadamente. La alta cantidad de extremos no reductores, ya vamos a ver, es importante porque hace que este polímero entonces sea más susceptible, o sea, más fácil de ser degradado y de ser sintetizado, ya que a partir de esos extremos es donde ocurre todo su metabolismo. Si observamos un poco más en detalle los gránulos de glucógeno, que como dijimos se pueden acumular tanto en hepatocito como en miocito, allí vemos como manchas, como puntitos negros en el citosol rodeados de otras estructuras que son las mitocondrias, y vemos que si se amplían esos gránulos, encontramos que a su vez están organizados como en esferas que se llaman partículas beta, y varias de esas partículas beta forman una partícula alfa. Dentro de los gránulos de glucógeno vamos a encontrar todas las enzimas que tienen a su cargo tanto la síntesis como la degradación de glucógeno, así como la regulación de ambos procesos. La naturaleza altamente ramificada del glucógeno favorece tanto la síntesis como su degradación, porque esto ocurre en los extremos no reductores. Podemos preguntarnos por qué almacenar glucógeno si las grasas son más abundantes y cumplirían un rol análogo que sería el de provisión de energía. Bueno, hay varias razones. El músculo, por ejemplo, no puede movilizar grasas de forma tan rápida y eficiente como el glucógeno, como moviliza el glucógeno. Las grasas además no pueden metabolizarse en ausencia de oxígeno, mientras que los carbohidratos vamos a ver que sí. Los mamíferos no pueden sintetizar glucosa a partir de ácidos grasos, pero sí a partir de
otros precursores no glicídicos, y además permite acumular glucosa. La acumulación de glucógeno es una forma eficiente de acumular glucosa sin un gran incremento de la presión osmótica. Es decir, acumular la misma cantidad de glucosa que se almacena en glucógeno, pero en forma de monómero de glucosa, llevaría a un aumento incompatible de la presión osmótica, incompatible con la vida de esa célula, ¿verdad? La degradación del glucógeno comienza por la acción de la enzima glucógeno fosforilasa, que cataliza una reacción de fosforólisis en un residuo de glucosa del extremo no reductor para liberar una glucosa fosforilada en carbono 1. Como dijimos al principio, esta enzima, junto con las demás que vamos a ver en esta sección, están presentes en el gránulo de glucógeno. De esta forma, la glucógeno fosforilasa puede seguir actuando sucesivamente a medida que va encontrando extremos no reductores hasta que llega al residuo número 4 de esa cadena. Luego tiene que actuar otra enzima porque hay un impedimento estérico para que la glucógeno fosforilasa pueda seguir. La enzima desramificante entonces es la que actúa en este paso, es una transglucosidasa y lo que hace es catalizar la escisión de 3 residuos, que los vemos allí esquematizados en azul, de esa cadena que le han quedado 4 a otra cadena, siempre en el extremo no reductor de la molécula de glucógeno. El residuo de glucosa restante, en este caso, se degrada por una actividad glucosidasa que tiene la misma enzima y que es una reacción de hidrólisis, que dejará entonces glucosa libre en lugar de glucosa 1-fosfato como vimos antes. Esto último que dijimos es un hecho muy importante, hay que recordarlo respecto de la degradación del glucógeno, porque la fosforólisis, que es la reacción que cataliza la fosforilasa, libera una glucosa 1-fosfato que directamente y por acción de la mutasa puede convertirse en glucosa 6-fosfato e ingresar a la vía glicolítica. Sin embargo, la glucosa sola, o sea, el resto de glucosa que se degrada de los sitios de ramificación, debe ser fosforilada antes de entrar a la vía glicolítica. Es una reacción de hidrólisis la que cataliza en este caso la glucosidasa. La enzima desramificante es llamada también enzima alfa 1,4,1,6 glucosiltransferasa. Veamos cómo es el mecanismo de la glucógeno fosforilasa. Esta enzima posee un grupo proestético que es el fosfato de piridoxal y que está unido covalentemente a un resto de lisina de la proteína, que es esencial para la catálisis. En este caso vemos hacia la izquierda una molécula de glucógeno, abreviada el grueso de la molécula como R, y vemos el fosfato sustrato, que está en color rosado, que facilita, mediante cediendo un protón a la unión glucosídica, facilita la formación del intermediario carbocatiónico o el ion oxonio, que es un carbocatión. A su vez, ese fosfato sustrato es estabilizado por otro fosfato, que es el fosfato en color azul del fosfato de piridoxal, que le cede también un protón. Y como vemos, se formaría un complejo ternario. Luego, se une el fosfato sustrato al extremo de la glucosa, formándose glucosa 1-fosfato y liberándose una molécula de glucógeno con un resto de glucosa menos. Este es un rol bastante atípico del fosfato de piridoxal, que en este caso actúa mediante su grupo fosfato, pero generalmente lo hace formando una imina con la enzima, de la cual es grupo proestético, y también con una imina, formando una imina externa, como ustedes van a ver cuando vean el mecanismo de acción de las transaminasas. La glucosa 1-fosfato formada a partir de la degradación del glucógeno, para entrar a la vía glicolítica debe ser transformada en glucosa 6-fosfato. Y esta reacción es catalizada por la fosfoglucomutasa. La fosfoglucomutasa posee en el sitio activo una serina fosforilada que cuando ingresa la glucosa 1-fosfato, ese grupo fosfato es cedido
al carbono 6 de la glucosa 1-fosfato para formar un intermediario glucosa 1,6-bifosfato. Luego, el fosfato del carbono 1 es cedido a la serina de sitio activo, regenerándolo y a su vez liberando glucosa 6-fosfato lista ya para entrar en la vía glicolítica. Las células hepáticas, a diferencia de los miocitos o adipocitos, contienen una enzima que promueve la desfosforilación de la glucosa 6-fosfato para obtener glucosa. Y esto responde a la función del hígado, que es de proveer de glucosa al resto de los tejidos por medio del incremento de la glucosa sanguínea. Esta es una enzima integral de retículo endoplasmático que tiene su cara activa, o sea, su sitio activo hacia el lumen del retículo endoplásmico, y de esta manera se pueden separar la hidrólisis de la glucosa 6-fosfato de la glicólisis que sucede en el citosol del hepatocito, que de otra manera se vería impedida. La glucosa formada entonces es exportada por el transportador, el GLUT2, al torrente sanguíneo. Bueno, como dije anteriormente, la carencia de esta enzima tanto en músculo como en tejido adiposo hace que estos tejidos no puedan exportar ni proveer glucosa a otros tejidos ni a la sangre. Solo el hepatocito puede hacer esto. Y esto entonces es debido a la presencia solamente en este tejido de glucosa 6-fosfatasa. Veamos entonces ahora cómo ocurre la síntesis del glucógeno, que como ustedes ya han visto, en las rutas sintéticas y degradativas de una dada sustancia siempre son rutas diferentes, no son la reversión de la degradación en este caso. El rol de los nucleótidos de azúcar fue descubierto por el científico argentino Luis Federico Leluar, quien en 1970 recibió el premio Nobel por sus investigaciones en este ámbito. Este científico a la vez fue discípulo del primer premio Nobel de Argentina y de Latinoamérica, que fue el médico Hussein. Allí tenemos entonces el esquema de una UDP glucosa. Puede haber también otros UDP o ADP azúcar, o sea, nucleósidos difosfato de azúcar. ¿Por qué se utilizan para la biosíntesis de otros carbohidratos más complejos? Bueno, vamos a ir viendo a lo largo de esta clase que, por ejemplo, uno de los factores es que su síntesis es irreversible. Ahora vamos a ver por qué. Entonces así dirige la síntesis de los siguientes carbohidratos. El grupo nucleotidilo es un buen grupo saliente, o sea, es como una forma de activación del carbohidrato para continuar las biosíntesis. Y además permite de alguna manera marcar y apartar pools de azúcares para otros propósitos diferentes, o sea, en este caso para las biosíntesis. Para comenzar la síntesis de glucógeno es necesario primero sintetizar los precursores. En este caso, como dijimos, la UDP glucosa va a ser el precursor. La UDP glucosa a su vez se debe generar a partir de glucosa 1-fosfato. Esa glucosa 1-fosfato requiere primero que se fosforile la glucosa por la exoquinasa o por la glucosquinasa para dar glucosa 6-fosfato, y luego el grupo fosfato de carbono 6 debe ser movido al carbono 1 y esta reacción la cataliza la fosfoglucomutasa. Como ya describimos anteriormente, es una reacción reversible. Ahora sí entran en juego dos reacciones específicas de esta vía, una catalizada por la UDP glucosa pirofosforilasa, que cataliza la formación de UDP glucosa a partir de glucosa 1-fosfato y UTP. La siguiente reacción de la que le hablaba es la reacción de la pirofosfatasa. Fíjense que al actuar la UDP glucosa pirofosforilasa y la pirofosfatasa, esto hace que una reacción total donde la glucosa 1-fosfato más UTP se convierten en UDP glucosa y dos grupos fosfato. La reacción de la UDP glucosa pirofosforilasa está prácticamente en equilibrio, porque la energía requerida para romper un enlace anhídrido de fosfato del QTP es la misma que se requiere aproximadamente para sintetizar este enlace anhídrido de fosfato en la UDP glucosa. Por eso no hay prácticamente
intercambio de energía en esa primera reacción. Pero la segunda reacción de hidrólisis del pirofosfato, que es también una reacción de hidrólisis de un anhídrido de fosfato, es la que conduce la reacción total. Por eso decimos que la formación de los nucleósidos de azúcar, como en este caso la UDP-glucosa, es irreversible, porque fíjense que el cambio de energía libre es altamente negativo. Ahora entonces ya está listo el precursor UDP-glucosa para comenzar la síntesis de glucógeno. Esta síntesis es llevada a cabo por una enzima denominada glucógeno sintasa, que cataliza la transferencia de restos de glucosa a partir de la UDP-glucosa y de un extremo no reductor de una cadena de glucógeno, en este caso con N residuos, donde N siempre es mayor a 4. Una vez entonces catalizada esta transferencia, vemos la cadena de glucógeno elongada en un residuo más de glucosa. A su vez se libera el UDP, que puede ser utilizado para la síntesis de nuevas moléculas precursoras. Bueno, existe una particularidad en la síntesis de glucógeno, y es que la misma no puede iniciar de cero, no puede iniciar de nuevo, sino que necesita un iniciador. Y aquí entra en juego el rol de una proteína llamada glicogenina, que transfiere restos de glucosa desde la UDP-glucosa a una tirosina muy conservada en su estructura, a través de una actividad glicosiltransferasa. Esta enzima, entonces, que es homodimérica, promueve la transferencia de 7 restos de glucosa a esa tirosina, y la glicogenina va a permanecer unida covalentemente a una partícula beta de glucógeno en el extremo reductor de la molécula. Como la vemos allí, esquematizada en color rojo al residuo de 7 glucosas y con una G a la glicogenina. Queda en el interior, bien en el interior de la partícula de glucógeno. Si recordamos, la estructura del glucógeno era una estructura ramificada, o sea que para llegar a la estructura final del glucógeno se deben producir las ramificaciones. Para que esto ocurra, entra en juego una enzima llamada enzima ramificante, o también amilo 1,4,1,6 transglicosidasa, que utiliza desde una rama dadora, que al menos debe tener 11 residuos de glucosa. Lo que hace esta enzima es cortar un sector de esa rama, dejando 4 residuos en esa misma rama y transfiriéndolas hacia otro punto de ramificación, que es un carbono 6. Lo que hacen estas ramificaciones es aumentar el número de extremos no reductores, que facilitan, como habíamos adelantado, tanto la síntesis como la degradación del glucógeno, ya que facilitan el acceso de las glucógeno sintasa y la glucógeno fosforilasa. El proceso global, como tenemos esquematizado aquí, entonces comienza con la acción de la glicogenina, que a partir de su actividad glicosiltransferasa transfiere restos de glucosa, utilizando UDP-glucosa como sustrato, a su resto de tirosina conservado. Una vez llegado a 7 residuos, comienza a actuar la glucogenosintasa, que sigue elongando las cadenas, también utilizando UDP-glucosa como sustrato, y escindiéndose UDP para posteriores catálisis. La enzima ramificante actúa para, como dijimos antes, escindir y volver a ensamblar restos de glucosa en nuevas cadenas para aumentar los extremos no reductores. De esta manera, cuando termina la síntesis, la parte de la glucogenina queda fuertemente asociada a la partícula de glucógeno. Veamos ahora en detalle cómo es la regulación coordinada de la síntesis y la degradación de este polímero tan importante. Como ya conocemos, una de las señales que marcan la deficiencia de glucosa en la sangre es el glucagón en el hígado o la epinefrina en el hígado o el músculo. Estas hormonas interactúan
con un receptor. En el caso de la epinefrina, por ejemplo, interactúa, se une a un receptor de membrana llamado beta-adrenérgico, el cual transmite un cambio conformacional a una proteína G trimérica que tiene 3 unidades, alfa, beta y gamma. Esta activación hace que la proteína trimérica intercambie GDP por GTP y se disocie de las unidades beta y gamma. La subunidad alfa, así activada, puede ahora activar a otra proteína de membrana que es la adenilato ciclasa. Esta adenilato ciclasa cataliza la formación de un mensajero intracelular que es el AMP cíclico. El AMP cíclico, a su vez, se une a sitios alostéricos en la proteína quinasa A y de esta manera libera los sitios catalíticos de la misma, que así podrá catalizar la fosforilación de diversas proteínas. Aquí vemos, por ejemplo, que por una parte fosforila a la fosforilasa quinasa, quien a su vez fosforila y activa a la glucógeno fosforilasa, mientras que también la misma quinasa, la proteína quinasa A, fosforila e inactiva a la glucógeno sintasa. Una vez entonces que llega la señal a la célula de que es necesaria más glucosa, vemos que el final de la cascada de fosforilación que vimos en la imagen anterior llevaba a la activación por fosforilación de la glucógeno fosforilasa. Veamos entonces un poco más a nivel molecular cómo ocurre esta activación. Ambas, tanto la glucógeno fosforilasa del músculo como la del hígado, se activan por fosforilación. Vemos allí entonces las señales que llevan a la activación de la fosforilasa quinasa, tanto glucagón en el hígado como epinefrina y en el músculo, y también vemos que altos niveles de AMP cíclico o de calcio pueden actuar llevando a la activación de la fosforilasa quinasa. Habíamos visto en las clases anteriores que frente a una alta contracción muscular y necesidad de ATP, se liberan grandes cantidades de calcio que actúa como un mensajero secundario, y además también al ser utilizadas grandes cantidades de ATP en la contracción aumenta mucho la concentración de AMP. Ambos factores actúan como activadores también de la fosforilasa quinasa. Esto trae como consecuencia que se fosforila en residuos de serina, en 2 residuos de serina, la fosforilasa A, y se activa de esta manera. La fosforilasa quinasa de músculo solamente tiene 2 sitios alostéricos de unión AMP. De esta manera hay como un refuerzo en la activación frente a la baja concentración de ATP, solamente en la muscular. El resultado entonces es la activación de la degradación de glucógeno. A su vez, siempre hay una molécula antagonista o una enzima antagonista, y en este caso es la fosforilasa A fosfatasa o PP1, que desfosforila estos sitios y de esta manera disminuye la actividad de la fosforilasa B, con lo cual la degradación de glucógeno baja. Ahora vamos a ver algo muy interesante, que es el rol de la glucógeno fosforilasa del hígado como sensor de glucosa en sangre. Vamos a ver cómo es que logra este sensado. En la primera imagen vemos la glucógeno fosforilasa de hígado activa, porque tiene sus sitios fosforilados, y además se ven señalados unos sitios alostéricos, que son los sitios para unión de glucosa, que en este caso es un efector alostérico. Cuando la glucosa, los niveles de glucosa en sangre se normalizan, empiezan a unirse moléculas de glucosa en esos sitios alostéricos, lo cual está señalando entonces que ya no necesitamos más glucosa, o sea, liberar más glucosa a la sangre. Al unirse esas glucosas en esos sitios alostéricos, lo que sucede es que se ponen disponibles los sitios de serina fosforilada, y de esa manera están accesibles para la glucógeno la fosforilasa A fosfatasa, que de esta manera las desfosforila y así inactiva a la enzima. Este evento se ve reforzado por la acción de la insulina. Recordemos que la insulina es la hormona que
destaca o marca la suficiencia de glucosa en sangre. Entonces, hay alta glucosa en sangre, la insulina ahora va a activar también a la fosforilasa fosfatasa, o sea, reforzando la acción anterior. De esta manera vemos que frente a la ausencia de glucosa hay una glucógeno fosforilasa del hígado que está fosforilada y activa para degradar glucógeno y obtener glucosa para volcarla al torrente sanguíneo, mientras que cuando la glucosa ya llega a un nivel normal en sangre, estas glucosas se unen a los sitios alostéricos de la glucógeno fosforilasa y dejan liberados los sitios fosforilados, que así son susceptibles a ser desfosforilados por la fosfatasa, y este evento es reforzado por la insulina. Recuerdan que hace algunas imágenes atrás vimos que en esa cascada de fosforilación donde se activaba la glucógeno fosforilasa, la proteína quinasa a su vez fosforilaba la glucógeno sintasa y la inactivaba. Bueno, aquí vemos un poquito más en detalle cómo sucede esa inactivación. En verdad, la glucógeno sintasa tiene 11 residuos diferentes susceptibles de ser fosforilados por distintas quinasas. Las últimas 3 serinas, que están cercanas al C-terminal, al dominio C-terminal de la proteína, son fosforiladas por una quinasa que se denomina GSK3, que a su vez es inactivada por insulina. Entonces, recordemos que la glucógeno sintasa fosforilada es inactiva, pero la insulina inactiva a la glucógeno sintasa quinasa, a una de las glucógenas sintasas quinasas, la inactiva y de esta manera no se fosforila, con lo cual queda activa. A su vez, la GSK3 que vemos aquí, para estar activa, necesita que antes actúe una caseína quinasa, la caseína quinasa 2. Todos estos eventos son revertidos por una proteína fosfatasa 1, que a su vez es activada por insulina, glucosa 6-fosfato e inactivada por glucagón y epinefrina. Como vemos, varias señales aquí se congregan. En el caso de la fosforilación de la glucógeno sintasa es inactiva, entonces la insulina que está señalando alta concentración de glucosa, lo que se va a requerir es que la síntesis de glucógeno esté activa, por lo cual la insulina va a inhibir a la quinasa que la inactiva y va a activar a la fosfatasa que la vuelve activa. Como ustedes conocen, la insulina es un antagonista del glucagón y de la epinefrina. Entonces, ¿cómo es que estas distintas señales convergen para regular la concentración de glucosa sanguínea? Bueno, en este caso podemos ver que lo que ocurre es que estimulan o inhiben la síntesis o degradación de glucógeno referida a distintas señales. Por ejemplo, cuando la glucosa en sangre es baja, la señal que se dispara, esto puede suceder por ejemplo en ayuno o en momentos de ejercicio intenso, hay una gran demanda de glucosa, entonces la señal va a ser el glucagón hacia el hígado o la epinefrina en el músculo. Estos se unen al receptor beta-adrenérgico y mediante los mecanismos que ya hemos visto van a estimular la degradación de glucógeno y al mismo tiempo van a inhibir su síntesis en ese tejido. Allí vemos un resumen de los eventos que ocurren a nivel de la membrana. Por el contrario, algo antagónico sucede cuando tenemos una alta glucosa en sangre, es decir, por ejemplo, después de una comida rica en carbohidratos. La glucosa sanguínea es muy alta, aumenta, la insulina así también aumenta y se une a su receptor. Y por medio de unos mecanismos que ahora desarrollaremos, promueve la síntesis de glucógeno. Una parte ya la vimos recién, la síntesis de glucógeno, y por supuesto baja la degradación de glucosa. ¿Cómo actúa el receptor de insulina, tan importante entonces en el metabolismo del glucógeno, ya que la insulina activa la síntesis de glucógeno?
Allí vemos esquematizado el receptor de insulina, que cuando recibe la señal, cuando se une la insulina, es decir, frente a una alta cantidad de glucosa en sangre, lo que sucede es que se fosforila el receptor, es fosforilado en sustrato conservado, y a su vez activa una señal interna, y esas señales inactivan a la glucógeno sintasa quinasa 3, que de esta manera impiden la fosforilación de la glucógeno sintasa. Eso por una parte. Pero por otra parte también se activan quinasas que van a promover la fosforilación de una proteína regulatoria, que la vemos esquematizada allí en verde, que es una proteína intermediaria en la unión de la proteína fosfatasa 1 a la partícula de glucógeno. Cuando esta proteína regulatoria está fosforilada, lo que sucede es que activa a la proteína fosfatasa 1. De esta manera, la proteína fosfatasa 1 desfosforila la glucógeno sintasa y la activa, y al mismo tiempo desfosforila a la glucógeno fosforilasa y la inactiva. Vemos entonces una forma exquisita de regulación en que una misma señal activa a una vía e inactiva a la vía antagónica. Comentemos una síntesis del rol que tiene el glucógeno hepático y el glucógeno muscular. Como vemos allí en el cuadro, el principal rol del glucógeno hepático es el mantenimiento de la concentración de la glucosa en sangre, mientras que el del muscular es ser utilizado como combustible de reserva en la contracción muscular. Otras funciones del glucógeno hepático es también utilizado como combustible para otros tejidos, porque dado que en los hepatocitos encontramos la glucosa 6-fosfatasa, que puede desfosforilar y liberar glucosa y permite que la misma salga a la sangre y sea utilizada por otros tejidos. El glucógeno muscular no puede cumplir esta función porque carece de glucosa 6-fosfatasa. Además, el glucógeno hepático y el glucógeno muscular ambos actúan como depósitos de carbohidratos, reservas de carbohidratos, en que en el hígado representa aproximadamente un 10% del volumen del hígado y solamente duran entre 10 y 24 horas durante el ayuno, mientras que en el caso del músculo representan una proporción mucho menor del peso del músculo, pero como hay mucha mayor masa muscular, tenemos mucho más glucógeno almacenado en los músculos que en el hígado. El glucagón y la adrenalina son quienes estimulan la glucogenólisis en el hígado, mientras que en el músculo es la adrenalina quien la estimula, y la insulina estimula la síntesis en ambos tejidos. Veamos cómo es la regulación del metabolismo de carbohidratos en el hígado, combinando lo que hemos visto hasta ahora del metabolismo de carbohidratos y lo que vemos recientemente del metabolismo de glucógeno. Como sabemos, la concentración de glucosa en la sangre debe ser de alrededor de 4,5 a 5 milimolar. Cuando los valores son mayores a este valor, se activa el transportador GLUT2, que tiene una alta km para glucosa, y de esta manera ingresa glucosa en el hígado. La insulina señala la activación también de la proteína fosfatasa 1 y la inhibición de la quinasa 3, que es la que fosforila la glucógeno sintasa. De esta manera se activa la glucógeno sintasa y se inactiva la glucógeno fosforilasa, aumentando la síntesis de glucógeno y disminuyendo su degradación. A su vez, el aumento de la glucosa intracelular potencia la inactivación de la glucógeno fosforilasa. Además, la alta concentración de glucosa estimula la salida de la exoquinasa 2, que está dentro del núcleo, unida al inhibidor, y entonces al salir estimula la glucólisis, también estimula la PFK1 y la piruvatoquinasa. Todo esto en su conjunto aumenta la velocidad de la glucólisis. Por otra parte, cuando la concentración de la glucosa en la sangre es menor al valor que considerado normal, se activa una cascada de fosforilación a través de la señal del glucagón. El glucagón es quien señala la baja cantidad de glucosa en sangre. La activación de la proteína quinasa A activa a la fosforilasa quinasa, que a su vez activa a la glucógeno fosforilasa, e inactiva la proteína quinasa A inactiva por fosforilación a la glucógeno sintasa.
Esto entonces resulta en un aumento de la degradación del glucógeno y una inhibición de su síntesis. También se activa a la por fosforilación a la fructosa bifosfatasa 2, que inhibe, en realidad se inhibe también la actividad quinasa. Esto hace que disminuya la cantidad o la concentración de fructosa 2,6-bifosfato, así disminuyendo a la actividad de la PFK1 y en su conjunto disminuyendo la glucólisis. También en el hígado se produce la inhibición de la piruvato quinasa por fosforilación. De esta manera, en el hígado se verá estimulada la salida de glucosa al torrente sanguíneo. Para ir cerrando entonces este tema, hablemos de algunas enfermedades relacionadas con el metabolismo del glucógeno. Generalmente estas enfermedades son de origen genético, se manifiestan a edades muy tempranas, están definidas clínicamente por la ausencia de alguna actividad metabólica, y algo a tener en cuenta es que esta deficiencia puede deberse tanto a la ausencia de la expresión del gen codificante para la proteína en cuestión, o bien a la expresión de una proteína defectuosa, es decir, el gen existe y se transcribe, pero la proteína que se expresa es defectuosa y no puede cumplir su función normal. Algunos ejemplos de estas enfermedades las vemos en este cuadro. Tenemos el tipo de enfermedad, la deficiencia que la caracteriza y los datos clínicos o los síntomas que podemos ver en las personas con estas deficiencias. La enfermedad de tipo 0, que consiste en una deficiencia en la glucógena sintasa, da hipoglucemia, es decir, menor cantidad de concentración de glucosa en la sangre, menor a lo normal, hipercolesterolemia, o sea, aumentado la síntesis de colesterol, y una muerte temprana. La enfermedad de tipo 1A o 1B están relacionadas porque la 1A consiste en la deficiencia en la glucosa 6-fosfatasa y la 1B en el transportador de glucosa 6-fosfato del retículo endoplasmático. Recordemos que la glucosa 6-fosfatasa solo está presente en el hígado y promueve la desfosforilación de la glucosa 6-fosfato para que luego pueda ser la glucosa libre volcada al torrente sanguíneo. Ambos defectos terminan como resultado en la inhibición de esta posibilidad de volcar glucosa libre al torrente sanguíneo. Por eso se acumula glucógeno en el hígado, hay hipoglucemia, acidemia láctica, cetosis, entre otras cosas. Tienen más o menos los mismos síntomas. La de tipo 3, la deficiencia es en la enzima desramificante. Recordemos que la enzima desramificante es necesaria para poder degradar completamente el glucógeno, o sea, todas las ramas del glucógeno. Entonces esto hace que haya una hipoglucemia en ayuno, o sea, una deficiencia de la posibilidad de tener glucosa en ayuno, la acumulación de depósitos de glucógeno con ramas cortas, y esto provoca la hepatomegalia, es decir, un mayor tamaño que el normal del hígado. Bueno, en verdad existen muchas más enfermedades relacionadas con el metabolismo del glucógeno, tanto con su almacenamiento como con su degradación. Los invito a buscar, pero antes de eso los invito a que piensen, que hagan sus hipótesis acerca de qué síntomas o qué datos clínicos podrían tener las personas que tienen, por ejemplo, una enfermedad de tipo 4, que sería una deficiencia en la enzima ramificante, o las de tipo 5 y 6, que hacen alusión respectivamente a la deficiencia en la glucógeno fosforilasa muscular o hepática.